Buenas tardes, señores estudiantes. Vamos a empezar con lo que son las sustentaciones de nuestro trabajo. Se encuentra el señor Rivaldo Chura. Prendan su cámara, por favor, el señor Rivaldo Chura, el señor John Quispe, Ingeniero presente. el señor Guido Luque, el señor Davis Quispe, el señor Abner Mamani y el señor Ademir Gutiérrez. Prendan su cámara. Rivaldo, puedes apagar tu cámara. Guido, puedes apagar tu cámara. Abner Mamani es este, no es Monroy. Presente, ingeniero, Mamani Mur. Por apuro le puedes tomar mi apellido. Puedes apagar tu cámara. Ademir Gutiérrez. Presente, ingeniero. Ya. Juan Quispe, puedes apagar tu cámara. Ademir también puedes apagar tu cámara. Me falta el señor Davis Quispe. Presente, ingeniero. Bien, ¿Se logra ver? sí. Delegado, un número del 1 al 6. Delegado. 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 Ingeniero, buenas tardes. Sí, Te estoy diciendo un número del 1 al 6. un número, cualquiera, 1 al 6, un 5. Y el señor Abner Mamani. Abner Mamani. Presente, ingeniero. Ya usted va a exponer. Le voy a dar 5 minutos. ¿Cuál es Abner Mamani? ¿Con qué está? ¿Cómo se le está identificando a usted? Abner Monroy, ingeniero. Abner Monroy. Monroy Abner. Ya le estoy dando para que usted presente sus diapositivas de su trabajo de su grupo. Bien, ingeniero. Puede empezar, ya le he dado yo. Pucha, aquí le echo. Chao.
Ingeniero, disculpe. ¿No va a presentar, señor? Ingeniero, me estoy dificultando. Ingeniero, yo lo puedo presentar para que el compañero exponga, para que prosiga con la exposición. Tiene que hablar antes, por favor. No estamos jugando acá. Sí, es que el compañero no parece que tiene problemas de cobertura, no sé qué le pasa. Lo puedo compartir yo, ingeniero, porque prosigue con la exposición el compañero. Ya te lo he puesto ya a ti. Ya, ingeniero. Ya está pasando el tiempo, ya pasó 2 minutos ya. Ya, ingeniero, ¿se nota? Sí, empiece usted. Empiece el señor que le toca. Ingeniero, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. El tema de hoy que nos tocó exponer en su grupo 10 son tanques elevados. En tanques elevados se puede definir como la estructura Señor, necesaria en tiene el que proceso. agrandarlo, señor. Tiene que agrandarlo, está con al 100%. Ahora sí, ingeniero, ¿no? Continúe. Continuando, la distribución de agua potable. Y es así, a partir de ellos, que se puede llegar a regular o controlar el volumen y las reservas de agua para las horas de mayor consumo o cuando se requieren en situación de emergencia como incendios. La siguiente, compañero. Clases de tanques. Las clases de tanque, de acuerdo a los materiales de construcción, se clasifican en mampostería, hormigón armado, acero, plástico. En mampostería se necesita construir tanques de este material en localidades donde se encuentre disponible piedra o material de cantera. No debe tener altura mayor de 2.5 metros. Hormigón armado. En la construcción de tanques de material se debe construir de considerar la permeabilidad del terreno y no se debe tener altura de más de 3 metros. En acero se propone construir un tanque de acero cuando se encuentra en la localidad, no se dispone de materiales locales como en los casos anteriores y por razones de exigencia de presiones de servicio. Y el plástico, se propone el dimensionamiento de tanques plásticos en aquellos lugares como casas unipersonales, hoteles, comunidades de una población de al de menos unos 50 habitantes por localidad. Estos tanques se deben diseñar en torres para brindar un servicio adecuado de presiones. Siguiente, compañero. En esta vemos 3 ejemplos de mampostería, de tanques elevados de plástico, de hormigón y de fierro. Siguiente, compañero. Composición y funcionamiento. Un tanque elevado está compuesto por las siguientes componentes: cisterna, 2 estructuras de soporte, 3 caseta de máquina, 4 tanque elevado, 5 equipo electrónico mecánico. En cisterna se encuentra debajo del nivel del terreno que sirve para el almacenamiento de agua. Estructura de soporte generalmente está conformada por vigas y columnas. Caseta de máquina que está instalada sobre el sistema donde se encuentra el equipo de máquina. Tanque elevado, que para el almacenamiento del agua su nivel tiene que estar por encima de los servicios higiénicos para garantizar una presión en los aparatos sanitarios. Equipo electrónico mecánico, que consiste en una electrobombas, tubería de impulsión, tubería de succión. Finalmente, conformado por otros accesorios, por sensor de niveles, reboces,
tubería de limpieza, unión universal, todos, etcétera. Siguiente, compañero. Serviciabilidad de los tanques elevados. Los servicios que voy a dar son de almacenamiento, de regulación, usos públicos privados. En de almacenamiento, satisfacer necesidades de agua en la población en donde no se puede disponer de un flujo de agua constante para mantener la demanda de la población. De regulación, satisfacer las necesidades de la población debido al cambio de la demanda durante el día. Recordemos que cada población tiene un caudal medio diario de consumo. En usos públicos, cuando están localizados de forma tal en la ciudad que pueden abastecer un amplio sector. En privados, cuando se encuentran en el interior de vivienda o en el terreno de un edificio de viviendas y sirven exclusivamente a los habitantes del este. Siguiente. Por localización pueden ser enterrados, elevados en torres, en enterrados apoyados sobre el suelo, en elevados en torres, función de asegurar en la red la presión adecuada en los periodos de mayor consumo. Tienen diferentes formas. En tanques elevados pueden ser esféricos o tipo copa. En tanques esféricos, capacidad de 50 a 600 metros cúbicos. Tanques copas, capacidad de 600 a 12.000 metros cúbicos. Estos dos maximizan capacidad y minimizan espacio necesario para su asentamiento en tierra. Tanques en piso son de tipo de gota de agua. Al estar en el nivel del suelo requiere menor trabajo de instalación y se obtiene mayor facilidad de mantenimiento. Siguiente, compañero. En ahí podemos ver 4 ejemplos. Son esféricas, todo tipo. A la siguiente, compañero. Ventajas y desventajas de tanque elevado. Existen reserva de agua para el caso de interrupción del servicio. La bomba funciona toda la vida que el nivel de agua en el tanque de reserva alcance el mínimo prefijado. El mantenimiento es público porque apenas tienen partes móviles. La presión del sistema se controla con mayor facilidad. Si el tanque elevado es metálico, con el tiempo comienza a oxidarse, lo que puede provocar que las personas que están ingiriendo de esta agua se enfermen. Por lo tanto, se debe dar mantenimiento preventivo de esto según sea indicado. Siguiente, compañero. Diseño de tanques elevados de agua potable para poblaciones rurales de 2.000 a 10.000 habitantes. Los tanques elevados en zonas rurales cumplen 2 propósitos fundamentales. Ahí nomás, ahí nomás. Lamentablemente, pues no llega a las expectativas que estábamos esperando, ¿no? Todo un poco de teoría, ni siquiera bien distribuido. Mira tu diapositiva, cómo es esta última diapositiva. Voy a pedir a los demás integrantes que prendan su cámara. A ver, empezamos con Guido. Guido, ¿para qué sirve un tanque elevado? Básicamente, ingeniero, los tanques elevados tienen la funcionalidad de la distribución de agua potable, ¿no? O el abastecimiento de agua en determinadas ciudades. Y estas dependen, por ejemplo, desde el punto de vista del sistema, este,
de sismo resistente, dependen de acuerdo a la norma. Es decir, que acorde, digamos, a qué tipo de zona estamos, se debe de hacer un estudio para hacer la mejor elección para ese tipo de tanque elevado. Como ya había mencionado el compañero, hay diferentes tipos de tanques elevados, ¿no? Hay tanques elevados de lo que son de estructuras, de concreto, de incluso de caucho, lo que nosotros usualmente vemos encima de nuestras casas, de caucho, ¿no? Los rotoplas, como lo conocemos la mayoría. Entonces, su principal funcionalidad es el abastecimiento de agua para una determinada ciudad o una familia. Ya, ¿cómo es la presión del agua en un tanque? La presión de agua en un tanque va en función a la altura. Es por eso que el compañero en la exposición se ha ¿Cómo es el mencionado diagrama que de presiones? el, Rivaldo, ¿cómo es el diagrama de presiones? El diagrama de presiones es Apaga tu cámara, Guido. Davis, Me presente, ingeniero. ¿dónde estás? Que no te veo. A ver, salte por favor el que está compartiendo, por favor, saca la compartición. ya está, ingeniero. Davis, Sí, ingeniero. este, ¿para qué cargas se diseña un tanque elevado? Ingeniero. Según la capacidad, ¿no? De almacenamiento del tanque elevado. ¿Cómo Para, vamos a obtener la capacidad de almacenamiento del tanque? por el volumen y la presión, ingeniero. La presión, o sea, se multiplica eso, volumen por presión. Gutiérrez, ¿cómo aplicamos cómo obtenemos la capacidad, el volumen del tanque? volumen tanque por metros cúbicos por altura por área por altura. Ah, por D. Jon Quispe, ¿quién es Jon Quispe? Presente, presente, ingeniero. Ya les he dicho que prendan su cámara. Si no está prendida su cámara, no te voy a tomar en cuenta. Sí está presente, ingeniero. No lo veo. Se desconecta. Disculpe, ingeniero. Bien, ingeniero. Disculpe. Jon Quispe, para qué nosotros utilizamos un tanque elevado? Eh, bueno, utilizamos para los servicios, ¿no? Que un domicilio o ya sea una población que nos abastece de agua para nuestra diaria, ¿no? Podría ser eso, ingeniero. Y también podría ser para los también incendios que se ocurren, ¿no? Que ocurren. Y eso también podría ser una solución. Solamente para los incendios, entonces quiere usted ponerlo. No, también para un hogar, ¿qué se llama? Para empresas, así que
puede utilizarse, ¿no? También en condominios también. Bien. Bien, el siguiente grupo, no me han contestado nada, absolutamente nada. El siguiente grupo, prenda su cámara. El señor Oscar Quiroga, el señor Jean Calla, Percy Carita, Einer Mengoa, Juan Vilca. ¿Se encuentran? Repito, el señor Oscar Quiroga, Jean Calla, Percy Carita, Einer Mengoa y Juan Vilca. Bien, entonces el siguiente grupo. El señor René Lazarinos, el señor Grover Ilazaca, el señor Ronald Quispe, el señor Joni Rivera y el señor José Bustinza. Prendan su cámara. Ingeniero, disculpe, buenas tardes. Del anterior grupo, estoy presente, Vilca Chávez, Juan Pablo. Estaba dando justo examen, se me cruzó la hora con otro curso, pero voy a exponer, ingeniero, por favor. El señor René Lazarinos no se encuentra, ¿no? Presente, ingeniero, presente, Lazarinos, Lazarinos. Ilazaca Martínez. ¿Tu nombre cuál es? Grover Harmens Roosevelt, ingeniero. Ya. Rivera Joni. Bustinza. No ha venido. Sí, que mi Ronald compañero Quispe. Bustinza estaba en viaje y estaba llegando recién. Algo de ver. Ronald Quispe. Tampoco está. Estoy llamando al señor René Lazarinos. Presente, ingeniero, presente. Ya. Grover Ilazaca. Presente, ingeniero. El señor Ronald Quispe. No está. El señor Joni Rivera. Presente, ingeniero. Y el señor José Bustinza. Bien. Delegados del 1 al 3. Solo 3 están acá presentes. La 3. La 3. René Lazarinos. Presente, ingeniero. Ya, te voy a dar entonces para que puedas exponer. Ya está. Puedes presentar. Empieza, por favor. Está pasando el tiempo. Agrándalo. ¿Va a exponer o no?
El señor René Lazarinos. ¿Va a exponer o no va a exponer? Sí, Ingenasta, no encuentra la función para extender la pantalla. Como que no se encontrarme. Ahí abajo está la copita, acá abajo. Más abajo, acá está. Hay una copita, como una copita donde está el menos. Donde está el menos, no ahí. Abajo, abajo, en la esquina de la derecha. Ahí más, al menos, el menos. Menos. Ahí, esa copita. La copita, la copita. Ya, ahora sí. Y ahora sí empieza. Ya pasó 3 minutos ya. Muros de corte son elementos estructurales que transmiten cargas verticales y funcionan como cerramiento a los espacios. Como aquí podemos ver, para lograr entender cómo funcionan los sistemas estructurales, debemos de saber que son también conocidos como pantalla o muros de corte. Como ustedes están viendo, compañeros, aquí en esta parte estamos viendo unas pequeñas placas de más de la longitud es para arriba. Son pequeñas, son placas construidas de concreto armado, con, prácticamente podría ser como unas columnas, pero en realidad no las son. Los muros estructurales son elementos verticales del sistema resistente de una edificación. Transmiten cargas verticales, soportan a los diafragmas horizontales y transmiten a los niveles inferiores las cargas horizontales y actúan en un mismo plano, los cuales son originados generalmente por viento o por sismos. Son elementos rígidos. En esta parte, aquí estamos viendo unos 3 imágenes, lo que les he mencionado anteriormente de las cargas verticales. En la parte de abajo estamos viendo una edificación de 1, 2, 3, 4, 5 niveles. Sobre una losa hay una carga que se está aplicando. Y las cargas horizontales que podría implicar son estas flechas que está a su costado. Y en la parte de arriba también se está viendo un modo ejemplar, cómo actúan las fuerzas del viento, cómo podría actuar el sismo. eh, exactamente. En la siguiente, ahí estamos viendo unos tipos de muros, muros portantes. Estos muros son lo que hemos estado viendo anteriormente de concreto armado, ¿ya? Son con una longitud mayor, la L sobre C tiene que ser menor a 4 aproximadamente, de 4 veces a más en relación a su ancho. De esta forma, podemos distinguirlos de elementos como columnas. Este sistema posee una gran resistencia, sin embargo, su utilidad de uso es menor comparado con sus sistemas de pórticos. Estos muros pueden tener de forma en T, en L, en C, entre otras formas. Ahí estamos viendo un par de ejemplos que estamos viendo. Estos son muros no portantes. Y aquí abajo hay una imagen que estamos viendo. Muros no portantes están de colores plomas. Alrededor están los muros de pantalla, podría decirse, del color naranja. Estas formas ahora, este sistema de muros estructurales están conformados de pantallas generalmente ubicados en el perímetro. Además, su comportamiento es similar al de un voladizo. Verticales, mientras mayor cantidad de niveles se tenga, el espesor va a tener que ser mayor. También poseen elementos como vigas, columnas y losas de concreto armado.
Aquí estamos viendo los refuerzos de un muro de corte, refuerzo longitudinal. Lo que les había mencionado hace poco, ahí se hacen las medidas de la longitud sobre sea menor sobre 4, aproximadamente de 4 veces a más en relación a su ancho. Este es otro refuerzos en un muro de corte, refuerzos verticales, lo que les había mencionado. Comportamiento de los muros cortantes requieren de una rigidez elevada, por lo que se emplean muros de cortante para proporcionar la adecuada rigidez. Los demás elementos que forman la estructura se ven afectados por la rigidez que dan los muros de corte. Ahí estamos viendo las cargas verticales sobre una estructura. Se está viendo las fuerzas para dónde se direccionan. Ubicación de puertas y ventanas. Cuando las aberturas son pequeñas, sus efectos son menores. Usualmente las aberturas se colocan en filas verticales y simétricas. Ahí estamos viendo nosotros en la parte 1 de la imagen que está con una X. Hay unos pequeños cuadraditos, ¿no? Ya, esos son parte ubicación de las puertas, pero esas ubicaciones están mal ubicadas. No deberían ser ubicadas así. En la parte derecha que se está viendo con una flecha naranja, ahí hay una simetría de las puertas, cómo deberían de estar ubicadas. Clasificación de los muros cortantes. Muros esbeltos, esfuerzos cortante y normal generando por flexión. Acciones accidentales y muros cortantes, vientos. El edificio se reflexiona estáticamente dependiendo de las fuerzas de viento y la rigidez del edificio. Sismos. Se limitarán los daños a los marcos estructurales, minimizando también los daños a las partes no estructurales del edificio. Ahí estamos viendo, ¿no? Una imagen de muro de cortante, la segunda imagen de formación de muro de modo cortante, de formación de muro en modo flexionante. Modos de deformaciones. Los muros portantes pueden fallar por falla por flexión, tracción diagonal, compresión en los talones y pandeo del refuerzo. Corte, deslizamiento y pandeo, fuerza del plano del muro. Parte de un muro cortante. Elementos horizontales. Tableros, montantes, cordones. Los cordones están en la parte superior a un costado. Montantes son las viguetas y tableros. Elementos verticales en tramado de pies derechos, soleras, reostras y rigidizadores y revestimientos. Conjunto residencial Alameda Real. Ahí es donde podemos ver las ubicaciones de cada de ventanas, puertas. Bien, ahí nomás cómo están vamos a ubicadas. ir a las preguntas. Ingeniero, gracias. Pueden dar su cámara a los otros dos.
Rivera, ¿por qué se llama muros de corte? Muros de corte, ingeniero. Muros de corte se llama porque es una estructura que tiene, ah, es concreto con fierro. Por eso se llama muros de corte. Es para que el viento no lo lleve así a los muros, lo ayuda cuando está esto. Sí, para que el viento no se lo lleve. ¿Qué dices tú O sea, y la saca? lo refuerza el muro. En ese, también para esto, para Y la construir. saca, A ver, y la saca. ¿me escucha, ingeniero? Sí, te estoy hablando de cómo es. Los muros de corte funcionan exactamente para dividir las fuerzas que recibe cada espacio, ¿no? Por eso se usa más en edificaciones. Al ser muros amplios, cuando se hacen esto, lo que hace es transmitir más las cargas verticales. Y al momento por eso se ponen en ciertos, ¿cómo se dice? En ciertos ejes nomás, para que pueda disipar la energía depende de un movimiento sísmico o algún desplazamiento tectónico o de tierra, ¿no? Un asentamiento no esperado. Ya. O sea, solamente en algunos casos vamos a colocar esos muros, porque existen construcciones con puro muros de corte. Exactamente, ingeniero, lo que hace, como mencioné hace un momento, es transmitir las cargas verticales. Así que, o sea, nos da una mejor oscilación trabaja de una mejor manera frente a un sismo o un desplazamiento bruto. Bruto. Por eso es que también, o sea, hay una parte de las diapositivas, Inge, donde muestra cómo es que hace los esfuerzos. O sea, su esfuerzo horizontal, eh, las cargas axiales van por corte y entra justamente por el muro. Y digamos, en los refuerzos verticales ya hacen el trabajo de disipar las fuerzas laterales. Justamente por eso hay ¿Qué un fuerzas pequeño... laterales conoces? ¿A qué fuerzas laterales te refieres? Eso depende cómo se disipa una carga desde la punta No, más pero ¿a qué alta. fuerzas te refieres? O sea, no es que depende, pero ¿a qué fuerzas laterales te refieres? Las fuerzas laterales, ¿cómo lo menciono? A ver, lo tengo. Rivera, ¿a qué fuerzas laterales se refiere tu compañero? A las fuerzas. En un sismo, por ejemplo, vendría las fuerzas laterales que se van para todo lado. El balanceo, el de la estructura o ¿Fuerzas que se cargas de van a todo viento lado? ¿Cómo existen. es eso? El balanceo, ¿cómo es eso del balanceo? Cuando hay un un sismo sismo, ocurre, tú, Rivera, en el sismo, ¿no? Viene con fuerza, se va en una edificación, por ejemplo, si son varios pisos, se va para todo lado el esto. Para todo lado, se va. Si Todo se el va, ¿para edificio qué más o menos, vamos sí. a tomar en cuenta? aparte de las cargas de viento, también hay las cargas de nieve no se consideran. Bueno, la más conocida es la carga de viento, cuando son pantallas de dimensiones muy altas. Solamente las de viento. Mm, es la que podría mencionar, Inge, para hacer una referencia al tipo de fuerzas que estamos resistiendo, o sea, exactamente laterales, ¿no? No me convence, pero ya. Vamos al grupo número 7. Ingeniero, Prenda su gracias. cámara. El señor Jonathan Cayo, Alex Tapia, Gonzalo Mamani, Alexander González y Ali Cancapa. Ali Cancapa. Presente, ingeniero. Alexander González. Presente, ingeniero. Gonzalo Mamani. Ingeniero, disculpe, ingeniero, no sé si es Gonzalo Mamani o Gonzalo Baggio, joven Mamani.
No sé, ¿quién está en su grupo? Alex Tapia. Jonathan Cayo. Presente, ingeniero Jonathan Cayo. Bien. Entonces, a ver, Presente, un ingeniero. número, señor Rivera, un número del 1 al 3. Solo hay 3 acá. Dos, ingeniero. Alexander González. Presente, ingeniero. Ya te voy a dar para que puedas exponer. Ya te da la posta, puedes empezar. Ingeniero, empieza a exponer, ¿no? Claro, claro, empieza porque el tiempo se está yéndose. Las columnas son los elementos que sostienen principalmente cargas a compresión. En general, las columnas también soportan momentos flectores con respecto a los dos ejes de la sección transversal, y esta acción puede producir fuerzas de tensión sobre una parte de la sección transversal. En estos diseños de miembros estructurales se realizan a partir de que cumpla con los requerimientos necesarios para resistir los esfuerzos actuantes, partiendo de un criterio que determina las dimensiones del elemento y el diseño para que se tenga un óptimo comportamiento al costo mínimo necesario. Las columnas de concreto son pilares verticales, clave en la construcción brindando soporte y resistencia a las cargas verticales en edificios, puentes y otras estructuras hechas a mezcla de cemento, agregados y agua. Se moldean en formas definidas y se fortalecen al fraguar. Estas columnas resisten las cargas gravitacionales, transmitiéndolas de manera segura a los cimientos. Además de su función estructural, las columnas de concreto pueden ser estéticamente atractivas al ser expuestas o revestidas con con materiales decorativos. Su importancia radica en su contribución a la estabilidad y seguridad de los edificios, siendo elementos esenciales en la construcción. Como podemos ver aquí, tenemos algunos de las predimensiones de las columnas que podemos observar aquí, ¿no? Ya, es importante estimar las dimensiones de las columnas con esta información inicial. El análisis y diseño estructural a medida que se realizan las simulaciones en un programa computacional como ETAPS o SAP, las dimensiones de las columnas pueden variar o no. Por ello, el predimensionamiento es un punto de partida para proporcionar información e iniciar con el análisis y en el transcurso calcular las dimensiones finales. Acá podemos ver un ejemplo aplicativo, ¿no? Como podemos observar las columnas. Toma esa. Aquí podemos ver, ¿no? Cómo se aplica, ¿no? La estructura para una vivienda de 2 pisos. Distribución de columnas. Redimensionamiento de la columna central. Cálculo del área tributaria. Como ven, aquí están todas las medidas, ¿no? Y el área tributaria se calcula, o sea, tomando todas esas medidas de acuerdo a esto. ¿Qué nos da en metros cuadrados el área tributaria? Tipos de columnas. Columnas rectangulares, columnas circulares y columnas cuadradas. Como podrán observar acá. Aquí tenemos una columna rectangular, una circular y una cuadrada.
Las columnas rectangulares son columnas de sección transversal rectangular y se utilizan ampliamente en la construcción. Las columnas circulares tienen una sección transversal circular y son especialmente eficientes para resistir cargas de compresión. Columnas cuadradas presentan una sección transversal cuadrada y se utilizan en una variedad de construcciones. Mayormente estas son las columnas que vemos, ¿no? En la mayoría de las construcciones. Recubrimiento para columnas. El recubrimiento es de 4 centímetros. Como podrán observar acá, el recubrimiento siempre tiene que ser de 4 centímetros, ¿no? Para las columnas. Puedes usar separadores prefabricados o elaborados in situ en el lugar. El recubrimiento es importante para proteger el acero. El recubrimiento es importante para proteger el acero de refuerzo de agentes atmosféricos, oxidación e incendios. Encofrado de columna. Verificada el acero de refuerzo, espaciamiento de estribos y recubrimiento mínimo. Cerrar las caras de una columna. Puedes usar encofrado de madera o encofrado metálico, como podrán ver acá, ¿no? Para el encoframiento. Dependiente del tipo de acabado deseado. Si es un caravista, te recomiendo un encofrado metálico. Para el encofrado de madera, usar puntales de 3 por 3 pulgadas, barrotes de 2 por 4 pulgadas, espaciados cada 50 centímetros y tablones de 8 pulgadas por 1 de media pulgada. Si la columna es grande, reforzar las caras con puntales de 3 por 3 pulgadas, ¿no? Es lo que se recomienda mayormente. Vaciado de concreto. El vaciado de concreto. Para el vaciado debemos usar concreto con una resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Para cierta altura de vaciado, vibrar para eliminar las burbujas y consolidar correctamente el concreto. De esta manera obtener una superficie libre de segregaciones, vacíos o cangrejeras. Puedes utilizar el desencofrado al día siguiente. Desencofrado y curado. Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Cuando se comete un error, ¿no? Se segrega, ¿no? Ya, el desencofrado y curado. Ya, el desencofrado y curado. Puedes retirar el desencofrado al día siguiente del vaciado, curar el concreto por los 7 días siguientes como mínimo. De esta manera evitarás fisuramiento y lograrás que el concreto alcance la resistencia deseada. Puedes usar curado químico o agua. Tipos de fallas en columnas. Fallo por compresión. Esta es una de las fallas en columnas de concreto armado más comunes y se presenta cuando las columnas de concreto armado tienen una carga axial. El acero de refuerzo y el concreto experimentan tensión. Como podrán ver, ¿no? Acá un tipo de fallo por compresión. Fallo por cortante. Este tipo de falla se origina debido a la gran concentración de refuerzos que se producen precisamente en los extremos de las columnas por las elevadas acciones internas como son carga axial, fuerza cortante y momento flector, causadas principalmente por las fuerzas sísmicas. Acá también podemos ver, ¿no? Un fallo por cortante. Fallo por adherencia. Los fallos de adherencia se presentan por aberturas paralelas a las barras. Su diferencia con las fisuras de corrección radica en que estas últimas son continuas y aquellas son en general más concentradas y de trazos más cortos. Fallo por adherencia. Fallo por flexión. Este fallo se presenta en traves
o columnas de concreto reforzado. Inicia con el agrietamiento del concreto en el lado de las tensiones en donde el acero de refuerzo debe contribuir a soportar dichas fuerzas. Los reglamentos piden que se calcule la cantidad de acero a tensión por flexión de tal forma que este acero puede fluir y tenga la posibilidad de presentar grandes alargamientos sin que pierda la resistencia, lo cual contribuye a una falla dúctil, lo que aumentaría el porcentaje de una deformación. Cuantía máxima y mínima en columnas. En la norma ACI 318 indica que las cuantías máximas y mínimas en una columna debe estar entre 8 y 1% respectivamente. Una columna no debe contener menos del 1% de cuantía de acero ni más del 8%. Los rangos comunes de cuantías en diseño de columnas están entre 1 y 2%. Elemento de Bien, concreto. vamos a pedir que los demás prendan su cámara, a los otros dos, al señor Ali y el señor Jonathan Cayo. Ingeniero, mi cámara está prendida. No lo noto. Bien, a ver, con Jonathan Cayo. Ingeniero. Jonathan, Presente, ingeniero. ya. Jonathan, eh, ¿para qué esfuerzos diseñamos las columnas? Entonces, para ti la pregunta, Ali, ¿para qué esfuerzos diseñamos las columnas? Son para esfuerzos de tracción, compresión y para las fuerzas laterales que son producidos por los sismos. ¿Cómo es eso? A ver, fuerzas Y laterales, esfuerzos estamos hablando. los esfuerzos de compresión es todo lo que es el peso, ¿no? Ya sea de cargas vivas o cargas muertas de los materiales con la cual se construye una casa. O sea, Y cargas vivas de los materiales. la carga viva de las personas y la carga muerta de de los materiales. O sea, del cemento te refieres. Sí, del concreto, ingeniero. Que sea Del del concreto. concreto, del ladrillo, los aligera todo lo que conforma una estructura. Ya. ¿Y cómo hacemos el predimensionamiento? El predimensionamiento se hace, al inicio se hace una sumatoria de las cargas y se desarrolla en el programa SAP o en otros programas, o también se puede diseñar, ¿no? Las columnas con el concreto armado, diseñando. No, estamos hablando del predimensionamiento, no estamos hablando del diseño. Es, Solamente del predimensionamiento. Para el predimensionamiento tienes que ir al SAP, al ETAP. para predimensionar tendrías que evaluar, ¿no? Las cuantías del acero y el dimensionamiento de la ¿Cómo columna. vas a tener la cuantía del acero? ¿Cómo obtienes la cuantía? Ya que quieres hablar de la cuantía. ¿Cómo obtienes la cuantía? La cuantía es el 1% del área de la columna que tú vas a... Pero si no tienes el área, porque estamos hablando del predimensionamiento. Lo que queremos es saber todavía primero cuánto va a ser el área, cuánto va a ser la sección de la columna. Y tú me estás hablando de cuantía. Esa es la situación. Por eso te digo, ¿cómo predimensionamos? No sabría decirle, ingeniero.
Jonathan Cayo, Presente, ingeniero. ¿cómo predimensionamos? Primero tendríamos que determinar las cargas, supongo, ingeniero. Definir lo que es su sistema estructural. Tenemos que establecer también qué tipo de columna es, las dimensiones iniciales, los Pero esfuerzos que... lo que queremos justamente son las dimensiones. Y tu compañero en sus diapositivas ha indicado cómo va a dimensionar, va a hacer el predimensionamiento. Ahí está indicando. Prácticamente ustedes han hecho el no, las diapositivas o no, o es que él nomás ha hecho. Bueno, de acuerdo a la longitud, ingeniero, del elemento. A la longitud del elemento. ¿De qué elemento? Estamos hablando de columna. En este caso vendría a ser lo que son las columnas, ingeniero. O sea, la longitud de la columna, si digamos es para 10 pisos la columna. ¿A eso te refieres, digamos que sea 100 metros de longitud? Sí, ingeniero. O sea, para 100 metros de longitud, ¿cuánto sería entonces el área de la columna? Vamos con el siguiente grupo. Prenda su cámara, el señor Elar Calcina, Gonzalo Jove, Jorge León, Alex Gutiérrez y Diego Condori. Prendan su cámara. ¿Puede salirte, Alexander? A ver, vamos a llamar listo. Ya está, ingeniero. El señor Elar Calcina. Alex Gutiérrez. Presente, ingeniero. Ya. Gonzalo Jove. Presente, ingeniero. Buenas tardes. El señor Diego Condori no está, ¿no? Presente, ingeniero. Sí, está acá. Ingeniero, disculpe la molestia. Hay un compañero, el ELAR se ha retirado y hemos incluido a otro compañero. Estoy preguntando de Diego Condori. ¿Dónde está Diego Condori? Que no lo veo. Aquí está, ingeniero. No lo veo, no lo veo. Hasta ahora no lo veo. He prendido. Jorge León. Presente, ingeniero. Ya. Diego Condori. Ya, ahora sí, recién Diego te veo. A ver, Alexander González. Alexander González. Dígame, ingeniero. Un número del 1 al 4. 2. 2. Alex Gutiérrez. Presente, ingeniero. Ya, entonces tú vas a exponer. Alex Gutiérrez. Ya puedes empezar, ya te hemos derivado. Los demás pueden apagar su cámara mientras no se los pida. Puedes empezar, estamos esperando.
Puedes empezar, Alex. Está pasando el tiempo. Ya. Ya, ingeniero, buenas tardes, compañero, buenas tardes. Disculpe, ingeniero, tal vez la internet está mal, pero lo voy a seguir, ingeniero. El tema, ingeniero, nos tocó diseño de losas nervadas. Definición. Es un elemento estructural capaz de transmitir las cargas que soporta, así como su propio peso, a los demás elementos de la estructura. Como sea, ¿no? Columnas, vigas, pilares, muros, etc. Forma parte de la estructura horizontal de las diferentes plantas de un edificio, permitiendo no solo transmitir cargas verticales, sino también horizontales. Los parámetros. Las losas nervadas están constituidas por vigas longitudinales y transversales, a modo de nervios, de gran rigidez, que enlazan los pies de los pilares. Por lo general, el espesor mínimo de la losa es de 20 centímetros. Son un tipo de cimentaciones por losa que están compuestas por vigas a modo de nervios que trabajan en colaboración, ofreciendo gran rigidez y enlazan los pies de los pilares del edificio. Características. Las losas nervadas están constituidas por vigas longitudinales, transversales, a modo de nervios de gran rigidez, que enlazan los pies de los pilares. Estas losas se construyen para estructuras de cargas desequilibradas. Las vigas de unión de los pilares se calculan como zapatas continuas bidireccionales. Por lo general, el espesor mínimo de las losas es de 20 centímetros. Composición. Estos tipos de losas se construyen a base de vigas L, colocadas en dos direcciones, a distancias regulares y paralelas entre sí. La forma de aligerar este tipo de losa es mediante la utilización de casetones que se encargan de dejar un espacio entre cada nervadura. Como se ve aquí, ¿no? La losa de concreto, tiene la barra de acero, el casetón, ¿no? Es el cuadrado, ¿no? Respectivo, y está encofrado, ¿no? Con madera. Tipo de losas nervadas. Son dos tipos, ¿no? Las losas nervadas en una dirección y también las losas nervadas en dos direcciones. Empecemos con las losas nervadas en una dirección. Las losas son elementos estructurales bidimensionales, en los que la tercera dimensión es pequeña, comparada con las otras dimensiones básicas. Las cargas que actúan sobre las losas son esencialmente perpendiculares al plano principal de las mismas. Está denominado por la flexión. Las losas en una dirección se le conoce así porque trabajan únicamente en la dirección perpendicularmente a los apoyos. Las ventajas. Tienen esa capacidad para embutir servicios. También la intransmisibilidad sónica y térmica. Y también se utiliza para poca cantidad de concreto. Ahora, las desventajas. Se utilizan 3 materiales: el concreto, el acero, también en bloques de relleno o encofrado, ¿no? 6. Mayor altura de la sección para igual servicio que otras. Requiere mano de obra especializada. Las losas nervadas en dos direcciones. Forjados bidireccionales. Abajo. Zona de una placa alrededor de un soporte
o su capital que se resalta, o si se trata de una placa aligerada, se maciza sin o con resalto. En placas macizas no puede existir, y si existe, puede ir acompañado de capitel. En placas aligeradas, también llamadas reticulares, su existencia es preceptiva, pudiendo ir acompañado o no de capitel. Para alejar el riesgo de punzonamiento, se suele ensanchar la cabeza del pilar, constituyendo el capitel. Forjados bidireccionales. Tipologías de forjado reticulares. Son con bloque aligerante perdido y también con bloque aligerante recuperable de plástico o de metal. Ahora, el proceso constructivo de las losas nervadas con perfiles metálicos. La forma de colocación se requiere de apuntalamientos colocados a 1,5 metros como máximo. Ahora, se procede a colocar los perfiles metálicos cada 60 centímetros a 70 centímetros centro a centro, mediante clavos colocados a 1,5 metros. En los extremos se deberá revisar la nivelación de los apoyos. Después, colocar el acero de refuerzo producto del cálculo estructural para permitir la continuidad, dar un buen anclaje. La colocación a presión de placas de poliestireno, como se ve, ¿no?, en la imagen. Y también después el vaciado de concreto en nervaduras y capas de compresión. Ahí se ve, ¿no?, la apariencia inferior de la losa, ¿no? La parte, en la imagen, ¿no?, la parte de abajo, ¿no? Se ve la apariencia inferior de la losa. También aquí se ve unos ejemplos de aplicación, ¿no? Ya un edificio ya bien construido, con la parte de frontal, y también aquí se ve, ¿no?, la parte de adentro, ¿no?, de la estructura. Ahora, procedimiento constructivo de una losa nervada, prefabricados o nervios. Ya. Compuestas por vigas a modo de nervios que trabajan en colaboración, ofreciendo gran rigidez y enlazan los pies de los pilares del edificio. Las losas nervadas están constituidas por vigas longitudinales y transversales, a modo de nervios de gran rigidez. Estas losas se construyen para estructuras de carga desequilibradas. Apuntalamiento. Se coloca toda la cimbra espesando por largueros, después los puntales y al finalizar la cama de duelas. No, triple. Después se procede a colocar las cadenas de cerramiento, como también las vigas principales y también las cadenas de cerramiento, como aquí se ve en la imagen, ¿no? Ahí prenda su cámara a los señores Diego Condori, Jorge León y Gonzalo Jove. Prendan su cámara las tres personas que he indicado. Diego Condori, Ya Jorge León y Gonzalo Jove. Empezamos contigo, Jorge León. Apaga tu cámara, Alex. Jorge León, ¿para qué sirve una losa? A ver, una losa, ingeniero, es para... nervada es para mantener una rigidez, una losa. ¿Qué es rigidez? ¿Qué es rigidez? Ya que has hablado de rigidez, ¿qué es rigidez? La palabra rigidez es, o sea, es ¿cómo le puedo explicar? A ver, ingeniero. ¿Para qué sirve una losa, Diego? Ingeniero, una losa sirve para transmitir las cargas, no, para sostener las cargas tanto muertas como vivas.
A ver, de muertas, ¿qué cosa tendrían? De muertas tendríamos todos los objetos que prácticamente no tienen vida y de vivas serían prácticamente nosotros, ¿no? Como las personas, como podría ser, pues, otras cosas. Jove, de las cargas vivas, ¿qué cosa más podríamos considerar aparte de lo que está diciendo Diego? Por ejemplo, las cargas vivas pueden ser todos los objetos que se pueden mover en un respectivo área. Por ejemplo, pueden ser los muebles, algún tipo de accesorios, o sea, todo lo que una persona puede cargar y mover de distintos lugares. Eso sería lo que son cargas vivas, ingeniero. Ahora, por ejemplo, para una vivienda, ¿cuánto viene a ser la sobrecarga que debemos considerar? Carga. Me chapaste, ingeniero, no me acuerdo. De esto. Jorge León, ¿cuánto es la sobrecarga que debemos tomar en cuenta para una vivienda, por ejemplo? Porque eso va cambiando, ¿no? En una clínica es diferente, para una compañía de bomberos es diferente, para un colegio es diferente. Entonces, para una vivienda, ¿cuánto viene a ser? Porque es lo mínimo o lo poco que hacemos como ingenieros. ¿Cuánto sería, Jorge León? No te escucho, no te escucho. No te escucho, Jorge León, no sé qué es lo que estabas diciendo. Ya, vamos con el siguiente y último grupo por el día de hoy. A ver, prendan su cámara, el señor Juan Ari, Walter Gutiérrez, Ione García, Rodrigo Quispe y Percy Díaz. Los demás no están, solo vengo acá yo, Juan Ari y Walter Gutiérrez. A Dione García. El señor Rodrigo Quispe. Presente, ingeniero. Cámara no quería presente. ¿Y por qué no prendías tu cámara? Sí estaba aprendiendo, pero no quería aprender. Creo que es un error de la computadora. Ahora ya la veo. El señor Percy Díaz. Ingeniero, muy buenas tardes. Disculpe, ingeniero. Sí, lo he aprendido. ¿Me ve? Sí, ahora sí te veo. A ver, Diego Condori. Presente, ingeniero. Un número del 1 al 5. 4. 4. Walter Gutiérrez. Ya, apaga tu cámara, Diego. Walter Gutiérrez. Presente, ingeniero. Ya, te voy a dar para que puedas exponer. Ya, ingeniero. Puedes empezar.
Disculpe, se visualiza, ingeniero. Agrándalo. Ya. Ingeniero, buenas tardes y compañeros, todos también tengan muy buenas tardes. El tema que voy a exponer es el diseño de muros de contención de concreto armado. Una breve introducción, ¿no? Un muro de retención confina el suelo o materiales sueltos, evitando deslizamientos y volcamientos. Se utilizan en cambio de pendiente, carreteras, puentes y subsuelos. Para mantener el equilibrio se consideran fuerzas gravitatorias, presión lateral y resistencia del suelo, cumpliendo condiciones de servicio y resistencia. En zonas sísmicas se consideran los efectos de los terremotos. Muros de contención, ¿no? El diseño de muros de contención de concreto armado es el proceso para determinar las dimensiones, refuerzos y especificaciones constructivas necesarias para crear una estructura resistente y seguro que retenga y estabilice el suelo, evitando deslizamientos, volcamientos, mediante el uso de hormigón armado, consideraciones y considerando las cargas gravitatorias laterales y sísmicas. En pocas palabras, ¿no? ¿Qué vendría a ser esto, ¿no? Los muros de contención. Los muros de contención son estructuras, ¿no? Que se utilizan para contener y soportar el suelo que está siendo empujado por una carga. Ah, y para esto se considera varios aspectos, ¿no? ¿Cuáles podría ser carga del suelo, altura del muro, los materiales, el ancho de la base, refuerzo, el drenaje y entre otros, ¿no? Aquí los tipos de estructura de muros de contención. Los muros, estos tipos de muros se pueden clasificar en los siguientes grupos, ¿no? Muros masivos rígidos, muros de concreto reforzado, muros de concreto ciclópeo, muros masivos flexibles. Aquí, muros masivos rígidos. Los muros masivos rígidos son estructuras generalmente de concreto, las cuales nos permiten deformaciones importantes sin romperse. Los muros masivos rígidos también son conocidos como muros de gravedad. Son un tipo de estructura utilizada en ingeniería, ¿no? Para contener y soportar grandes masas de tierra o de agua. Como podemos aquí apreciar en la imagen, ¿no? Aquí, por ejemplo, los muros de este tipo pueden ser trapezoidales o escalonadas, ¿no? Esta forma nos ayuda ayuda para distribuir el peso del muro de manera uniforme hacia abajo y hacia el suelo de apoyo. Otro aquí tendremos, ¿no? Los muros de concreto reforzado. Estos muros de concreto reforzado resisten movimientos debido a la presión de la tierra sobre el muro. El muro a su vez se apoya en una cimentación por fuera de la masa inestable. Aquí, por ejemplo, algunas de estas características de este muro sería el espesor, la altura, el acabado superficial y la junta, ¿no? Bueno, aquí también, ¿no? Tenemos las ventajas de este muro. Las ventajas pueden ser que se pueden emplear en alturas grandes, ¿no? Y las desventajas sería que requiere un buen piso de cimentación. Muros de concreto simple. Los muros de concreto simple actúan como estructuras de peso o gravedad y se recomienda que no se empleen en alturas superiores a 4 metros, debido no solo al aumento de costo, sino a la presencia de esfuerzos de flexión que no pueden ser resistidos por el concreto simple y se pueden presentar roturas a flexión en la parte inferior del muro o dentro del cimiento. Aquí está, ¿no? En este grafiquito aquí tenemos. Las ventajas de este tipo de muros sería ¿no? Que son relativamente simples de construir y mantener. Pueden construirse en diferentes formas para propósitos arquitectónicos y pueden colocarse en chapes para apariencia exterior. Y las desventajas de este muro sería que requiere una muy buena fundación, ¿no? Y no permite deformaciones importantes. Generalmente son antieconómicos para alturas de 3 metros, ¿no? De más de 3 metros. Aquí, muros de concreto ciclópeo. El concreto ciclópeo es una mezcla de concreto con
cantos o bloques de roca dura. Aquí, ¿no? Las ventajas. Las ventajas aquí serían similares a los del concreto simple. Utilizan bloques o canto de roca como material embebido, disminuyendo los volúmenes de concreto. Y las desventajas de este tipo de muros sería que el concreto ciclópeo no puede soportar esfuerzos de flexión grande. Aquí muros masivos flexibles. Estos muros se refieren ¿no? a estructuras que combinan elementos de resistencia y rigidez, con cierta capacidad de formación y flexibilidad. Por ejemplo, aquí, ¿no? Las estructuras flexibles son aquellas que son construidas con materiales deformables. Las ventajas de este tipo de muro sería que es fácil alivio de presiones de agua, ¿no? Soporta movimientos sin pérdida de eficiencia. Es de construcción simple y económica, ¿no? Sencilla y económica. Y las desventajas de este tipo de muro sería que las mallas de acero galvanizada se corroen fácilmente en ambientes ácidos, los cuales no necesariamente están disponibles en todos los sitios. Al amarre de las mallas y a las unidades generalmente no se le hace un buen control de calidad. Aquí las presiones de tierra en condiciones estables. Las presiones de tierra en construcciones estables se refiere a las fuerzas que ejerce el suelo sobre la estructura o contención, o una excavación. Y aquí esto, ¿no? Hay tres tipos de presión, ¿no? La presión en reposo, la presión activa y la presión pasiva. La presión activa, ¿no? Es la presión máxima cuando tiende a desplazarse y empujar el muro hacia afuera. En cuanto a la presión pasiva sería lo contrario, ¿no? Se refiere cuando él tiende a empujar el suelo hacia adentro. Aquí la importancia, ¿no? Los muros de contención. Sería que el diseño adecuado de los muros de contención de concreto armado es de vital importancia, tanto para su eficiencia estructural como para garantizar la seguridad de las personas y las propiedades a su alrededor. Aquí, ¿no? Hay imagen donde podemos apreciar o la construcción, ¿no? De un muro. Un ejemplo aquí, hacen el chuzado, el golpear con martillo las paredes, y también las mechas y la superficie rayada para una mayor adherencia, ¿no? Como en esta imagen podemos ver a estos tres hombrecitos que están construyendo. Y también la importancia de este tipo de muros sería, ¿no? Que nos daría seguridad estructural, estabilidad del terreno, maximización del espacio, durabilidad y vida útil, eficiencia constructiva. Un diseño bien ejecutado no solo cumple con los requisitos estructurales, sino que también maximiza el uso del espacio, mejora la estabilidad del terreno y contribuye a la vida útil de la estructura. Para seleccionar para esto, ¿no? Las características de relleno, la escogencia del material de relleno detrás de una estructura de contención depende de los materiales disponibles, las condiciones del sitio de la carga que se vaya a colocar sobre el relleno y el tipo de muro. Y aquí los factores de seguridad. Los factores de seguridad involucran una serie de pasos y consideraciones, las cuales son análisis geotécnico, cargas y fuerzas, dimensionamiento preliminar, análisis estructural, refuerzo y dimensionamiento final y detalles constructivos. La conclusión de este diseño de los muros de contención es que requiere un enfoque preciso y detallado, considerar las cargas y fuerzas relevantes, realizar un análisis geotécnico y sísmico adecuado, dimensionar correctamente el refuerzo y la sección transversal, cumplir con las normas y códigos, y tener supervisión y control de calidad son aspectos cruciales para garantizar la eficiencia y seguridad de estos muros. Eso sería todo, ingeniero. Prendan su cámara los demás. Percy.
Ingeniero, muy buenas tardes. Eh, ¿Para qué nos sirve un muro de contención? Bueno, nos sirve para la retención, para retener lo que son digamos, en sí, ingeniero, sirve para dos, para retención de la tierra, lo que puede venir o puede traer, y otro también que sirve para retención de lo que son los líquidos, también en los estos, que se llama en los muros de retención de presas. Son dos. Entonces, nos sirve tanto para retención de tanto de la tierra, tanto del agua. Nos sirve como quien dice, como un soporte, para que no deslicen para que no deslice el suelo, para que no se caiga, digamos, en una construcción, dependiendo en qué tipo de lugar más o menos hacemos lo que es ¿Y cómo se caería un suelo? No te entiendo eso, Percy. No, ¿Cómo se disculpe, caería un suelo? deslizamiento, ingeniero. Un deslizamiento de tierra. Ese es el término más correcto. Un deslizamiento de tierra. Para sostener lo que es el deslizamiento, para que la tierra no venga a un lugar, a un respectivo esto, como carreteras. ¿Y cómo se llama ese esfuerzo? A ver, esfuerzo de presión de la tierra. Esfuerzo de presión de la tierra. ¿Cómo se llama, Dion, ese esfuerzo que dice de la tierra? Ari, ¿cómo se le denomina a ese esfuerzo? Rodrigo, ¿cómo se le denomina ese esfuerzo? La presión lateral del suelo. ¿Me estás preguntando o estás afirmando? Estoy afirmando, ingeniero. O sea, ¿cómo es eso? Presión lateral del suelo. Cuando el suelo se acerca a un corte del suelo, ¿no? El suelo es una presión lateral, se lo indica, que es el deslizamiento que indica mi compañero. Y necesitamos contener ese tipo de presión con el muro de contención para que el suelo no se deslice para el vacío, para el corte de. Para el corte. O sea, para un deslizamiento necesitamos nosotros tener un muro de contención. Rodrigo. Para que no ocurra el deslizamiento. Ya, ahora, ¿pero qué va a retener, pues, el muro de contención? Pues se dice muro de contención, quiere contener algo. Y Vita también le pregunta, la Vita también me pregunta, concha. Todavía estamos hablando, ¿no? ¿Cómo? Ya, el muro de contención va a contener lo que es el suelo cuando hacemos un corte en el suelo para, por ejemplo, construir las carreteras. También puede contener lo que es el cauce del río para que no erosione la tierra por la fuerza del mismo río, ¿no? Y para que no erosione la tierra, se abra el río y no pueda desencauce del río. Ya. O sea, ya bueno, entonces también podría ser como una defensa ribereña, ¿a eso te refieres? Exactamente, no puede ser, es como una defensa ribereña. Tenemos un muro de contención para el río. Ya, ¿a qué le llamamos?
Dione, ¿a qué le llamamos empuje pasivo? ¿A qué le llamamos empuje activo? Ingeniero, el empuje pasivo es un empuje de tierras o empuje lateral. Ya, bueno, es un empuje ya. Sí. Pero, ¿cuál es la diferencia con el pasivo y el activo? En que un fenómeno, el pasivo es un fenómeno que ocurre dentro de la geotecnia, cuando el suelo ejerce presión sobre una estructura de contención. Y el empuje activo es el fenómeno relacionado al empuje que se produce cuando el suelo empuja hacia afuera, hacia afuera de una estructura de contención. Hacia afuera, el otro sería hacia adentro. No te escucho bien, no te escucho. Uno hacia afuera, el otro hacia adentro. ¿Qué dices tú, Ari, Juan? ¿Hacia adentro o hacia afuera? ¿Cómo es esa situación? Sí, ingeniero. El empuje pasivo se produce cuando el muro de contención se encuentra en una posición. En una posición, ¿qué posición? Juan, ¿en qué posición? No entiendo esa posición. ¿Cómo sería esa posición, Percy? A ver, ingeniero, a lo que yo entiendo, el empuje pasivo se produce cuando el suelo frente al muro se encuentra en estado suelto, en un suelto saturado. Y el empuje pasivo depende de varios factores, como las características del suelo, la geometría del muro y las condiciones de drenaje. Es lo que yo entiendo más o menos, ingeniero. ¿Entiendes o estás leyendo? Porque, ¿qué tiene que ver el drenaje con el empuje? La geometría del muro, el suelo saturado. A ver, ingeniero. Ingeniero, podríamos considerar como es el empuje pasivo por la forma en que fue hecha el corte del suelo, ¿no? Para que no se venga para abajo. Ese sería el empuje pasivo. Y ahora el otro tipo de empuje sería más que todo considerado el del río, que es una fuerza que está ejerciendo constantemente. Caso contrario, el suelo no ejerce una fuerza por sí mismo, simplemente se deja llevar por la misma forma en que está cortada. En cambio, el agua sí que es una fuerza. Y ese tipo de fuerza es el otro tipo. Ya te gusta el río, ya me da cuenta ya. Pero en antes dijiste que cuando se corta el terreno, ¿no? Tengo que colocar mi muro de contención porque estoy cortando el terreno y va a ser inestable. Donde está cortado el terreno, para ese lado de la pantalla le llamamos a todo el muro. Entonces, todo ese lado donde va a estar el terreno, prácticamente reteniendo, conteniendo, se le llama empuje activo. Pero en el otro extremo, al otro lado de la cara, ¿no? Lo que va a dar a la pista, vamos a decir así, está justamente su zapata, su cimentación también. Entonces, no es tanto la altura como en el empuje activo. En el empuje activo es mucho mayor la carga, mucho mayor el esfuerzo. Entonces, en el empuje pasivo es menor, solamente su profundidad es toda su cimentación en algunos casos. Como dices también tú, podría ser la cimentación donde está dentro del río, por ejemplo, de un pilar o de un estribo. Entonces, esa partecita nomás es el empuje pasivo. O sea, que va a ser, esas dos fuerzas van a estar en la misma dirección
o en sentidos contrarios, Dione? En sentidos contrarios. Sí. Claro, sentido contrario, porque el activo viene en ese sentido, el pasivo viene en sentido contrario. Solo que está un poco más abajo el pasivo, el otro está más arriba. Nada más es la única diferencia. Muy bien, delegado, nos vemos el día de mañana, continuamos. Creo que tienen ustedes también clases. Yo también tengo clases. Mañana continuamos con el grupo, con los demás grupos. Nos vemos. Mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Claro.